A continuación, vamos a escuchar las palabras de la señora vicepresidenta de la Nación. Habla Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, casi ya buenas noches a todos y a todas. La verdad que esta creo que es la tercera vez que hablo desde el 10 de diciembre. El 10 de diciembre hablamos en la plaza del año pasado. El otro día en la ESMA, cortito. Y ahora. Lo escuchaba a Axel y también a Máximo y a Sergio hablar de la pandemia. Y la verdad que mi generación y casi durante todo el siglo XX pensamos que el cataclismo y el mundo patas para arriba iba a venir a partir de una guerra, ¿no? O sea, ¿cuántas veces escuchamos el tema de apretar aquel famoso botón, el teléfono rojo, etcétera, etcétera? Y la verdad que hasta Einstein creo que fue el que dijo que la Tercera Guerra Mundial iba a ser con flechas, o la cuarta iba a ser con flechas y piedras. Bueno, nadie, absolutamente nadie, nunca imaginó esto. El mundo patas para arriba, todas las economías patas para arriba. Dirigentes internacionales, líderes internacionales de las primeras potencias que tenían la vaca atada y la reelección asegurada, chau. Chau. Que algunos o algunas pretendan seguir analizando lo que pasa sin reparar tan solo un instante cuando hacen esos sesudos análisis en medios, tabloides, y etcétera, etcétera. La verdad que revela, creo que una falta de perspectiva histórica, fundamentalmente, ¿no? Y creo que los dos desafíos más grandes que vamos a tener en este año que empieza, además, claro, de la vacuna, como recién decía Axel, un formidable plan de vacunación, pero creo que el desafío por venir, el primero, vamos a tener que repensar todo nuestro sistema de salud en la República Argentina, al menos, que es donde tenemos responsabilidades nosotros, claro, ¿no? Porque aquella pandemia que hablan de la gripe española tardó 100 años ahora en venir esto, pero dicen los que saben y las características del mundo nos hacen pensar que tal vez aquella frecuencia sistémica de siglo, de enfermedad de siglo y otra un siglo, esto no se va a volver a repetir. Y dicen los que saben, que tal vez vengan otras pandemias. Por lo tanto, creo que, y rescatando lo que se hizo contrarreloj, como siempre digo, desde marzo, no estamos hablando de un tiempo que tuvimos 2, 3, 4 años para armar algo. No, marzo. Después de la pandemia macrista, el coronavirus. Y tuvimos que salir corriendo, literalmente, a armar hospitales, a inaugurar los que habían sido suspendidos, aún faltando un 5, un 7% cuando finalizamos nuestro gobierno, allá por el 9 de diciembre del 2015. Y yo también tuve mucho miedo, y lo charlábamos mucho con Axel, con Alberto, pero fundamentalmente con Axel, porque como él recién lo decía, el conurbano tenía todos los números
para una catástrofe sanitaria sin precedentes. Yo no canto victoria, no quiero ser pájaro de mal agüero, hay que seguir con la guardia en alto y seguir laburando y poniendo mucho dinero en todo el sistema de salud. Pero me parece que tenemos que empezar a repensar un nuevo concepto de salud en la República Argentina. Miren, nuestro país debe ser, de toda Latinoamérica, el que más recursos humanos, tecnológicos, el que más inversiones tiene en materia de salud. Lo que pasa es que la tenemos dividida en tres sistemas, el público, el privado, el de las obras sociales. Bueno, vamos a tener que empezar a repensar un sistema nacional integrado de salud en el que podamos articular todo esto para hacer un uso más eficiente de lo que hay en la Argentina. Recuerdo cuando se discutía en la Cámara de Diputados la finalización de los privilegios y de los fondos mal otorgados a la ciudad de Buenos Aires, que un legislador de la oposición, para fundamentar que eso estaba mal, decía que de cada 10 porteños solamente 3 ocupan los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces el señor presidente del bloque de diputados, cuando le tocó cerrar aquel debate, dijo lo obvio: bueno, si solamente 3 porteños utilizan los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, quiere decir que esos hospitales tendrían que estar en otra parte. Obvio, es de pura lógica, porque realmente tenemos que repensar no solamente en el sistema sanitario, pero creo que es ahí donde urge un diseño de país que olvide esa concentración tan injusta, pero además de injusta, tan ineficiente económicamente para los que les gusta hablar de economía y de costos. Es muy ineficiente en términos de asignación de recursos. Entonces creo que debemos abordar esta tarea, que no quiere decir no contemplar los intereses de los privados, simplemente que tratándose de la salud, el Estado, que es el responsable de garantizarle a los argentinos y a las argentinas la salud, tiene que pensar y rediseñar desde un compromiso con el conjunto de la población un nuevo sistema sanitario. Y se me ocurre también que, no quiero ocupar demasiado tiempo porque tiene que hablar Alberto todavía, que el otro gran desafío que vamos a tener, obviamente, va a ser la economía. Sergio decía muy bien que la economía va a crecer en el 21. Pero ojo, yo no quiero que ese crecimiento se lo queden 3 o 4 vivos nada más. Y para esto me parece que hay que alinear una tarea fundamental durante el año que viene, va a ser alinear salarios y jubilaciones, obviamente, precios, sobre todo lo de los alimentos, y tarifas. Porque miren, la Argentina es ese extraño lugar donde mueren todas las teorías económicas, digo yo. Y la verdad que aquí la actividad económica la mueve la demanda.
el 65-70% de la actividad económica se da a través de la demanda. Y la demanda, no hay otra manera de hacerla que a través de salarios y jubilaciones y con precios de alimentos accesibles. No estoy diciendo nada que no se pueda hacer. 12 años y medio en la República Argentina lo hicimos y por eso, además de por la unidad, volvimos. No nos olvidemos nunca de esto, porque si uno no sabe cómo llegó, es probable que tampoco sepa cómo ir. Entonces, tenemos que... Y siempre digo una cosa, miren, fíjense, ¿no? Una digresión. Axel debe ser el primer ministro de Economía, piénsenlo, debe ser el primer ministro de Economía de la República Argentina que gana una elección tan importante como la provincia de Buenos Aires. Nunca todos los que lo intentaron lo fracasaron. ¿Saben por qué? Porque hay una memoria de la sociedad. Hubo una unidad fundamental, pero si hubiéramos estado todos juntos y la gente hubiera vivido más los 12 años y medio que estuvimos, tampoco nos hubieran votado. Sí lograron, rompiendo la unidad, que no nos votaran pese a 12 años y medio de gobierno, en donde mejoró la participación de los trabajadores como nunca, o como en las viejas épocas peronistas, en la participación en el PBI, donde habíamos logrado la mejor jubilación de toda Latinoamérica, con la mayor inclusión previsional. Más del 90% de los adultos mayores lograron percibir una pensión o una jubilación. También fue por las moratorias, que fueron duramente criticadas, pero que permitieron tener una ANSES superavitaria. Yo no me voy a detener en lo que entregaron, en lo que pasó, porque ya todos lo sabemos. Pero creo que es necesario que pongamos mucho esfuerzo el año que viene para que los precios de los alimentos, los salarios, las tarifas vuelvan a alinearse en un círculo virtuoso que permita aumentar la demanda y la actividad económica. Esto es vital. Yo sé que cuesta, hay muchos intereses y es difícil. Todavía Axel y Augusto Costa, ¿no? ¿Dónde está Augusto Costa que no lo veo? Ahí está Augusto Costa. Todavía Axel y Augusto tienen causas penales por los ROE. ¿Se acuerdan los ROE? Para los que no lo saben, alguno me mira con ¿qué está diciendo Cristina? Los ROE eran los cupos de exportación, porque claro, los argentinos podían comer carne, no solamente porque tenían trabajo y salario, sino porque además cuidábamos la mesa de los argentinos, tomando medidas que obviamente a algunos sectores les parecen antipáticas, autoritarias, y ya sabemos cuando a los poderosos algunas cosas les parecen antipáticas, intervencionistas o comunistas, cuando no nos pueden parar ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, se van a los juzgados. Porque, ojo, que nadie se engañe, el famoso lawfare no es solamente para estigmatizar a los dirigentes populares, es para disciplinar a los políticos.
para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer y tengan miedo de firmar, de proponer, de decidir o de autorizar. Pero bueno, podría hablar del dólar futuro. En cualquier momento vamos a juicio oral el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el presidente del Banco Central, tu presidente, Alberto, y tu vicepresidenta. Porque con el dólar futuro, increíble, sí se puede explicar. Sí, se puede explicar todo. Lo más notable de todo es que los que se llevaron la diferencia con el dólar futuro no fueron ni Axel, ni Cristina, ni Pese, sino todos los macristas que vinieron después del gobierno. A ellos los sobreseyeron, a nosotros nos procesaron. Y después hay alguno o alguna que dice que el lawfare es una construcción para justificar no sé qué cosa, por favor. Pero es para disciplinar. Por eso le digo a todos y a todas, todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo, pero necesitamos gente que los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de legislador, de legisladora, sea para defender definitivamente los intereses del pueblo. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Los abrazo mucho y fuerza, que lo vamos a lograr. Ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Claro que sí. Muchas gracias.